hermanos, pueden sentar. Bueno, yo quiero invitarlos para que vayan conmigo a Romanos capítulo número 9. Romanos capítulo número 9. Y hermanos, quiero recordarles que nosotros desde que inició el año hemos estado estudiando la epístola a los romanos. Y en los 11 años que tenemos de ser congregación, esta es la tercera vez que estamos estudiando esta epístola. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos explicado a lo largo de los estudios que hemos dado de la epístola a los romanos que la epístola a los romanos se puede considerar la constitución política del cristianismo. Y es muy importante recordar, escúchenme bien hermanos, es muy importante recordar la diferencia entre una carta y una epístola, porque no es lo mismo una carta y una epístola. En la Biblia tenemos dos epístolas y tenemos varias cartas, y aún dentro de las cartas tenemos diferentes estilos de cartas, pero bueno, ese no es el tema de hoy, sino que tenemos que recordar que las epístolas se consideran cartas sintéticas. ¿Por qué cartas sintéticas o cartas artificiales? Porque aunque tienen unos saludos, porque las epístolas tienen saludos, como por ejemplo la epístola a los romanos comienza saludando a los santos que están en Roma, y aunque tiene saludos de despedida, Romanos capítulo 16, en realidad el grueso de las epístolas es ser un tratado teológico. Eso es una epístola, eso es lo que diferencia una carta como la primera carta a los Corintios o la carta a los Filipenses de Romanos. Romanos es un discurso teológico exhaustivo donde Pablo se propuso explicar las doctrinas más importantes del cristianismo. Y por eso es que en Romanos capítulo, lo hemos venido viendo el esquema desde Romanos capítulo número 1. Desde el verso 1:1 hasta Romanos capítulo 3, versículo 9, toda esa sección gruesa del libro de los Romanos explica una doctrina muy importante, y es la doctrina de la ira de Dios. Pablo acusa tanto a judíos como a gentiles de estar bajo pecado, y Pablo les deja claro que por estar bajo pecado todos están expuestos ante la ira de Dios, tanto el judío como el gentil. Ahora, después de que Pablo convence de pecado tanto al gentil como al judío, porque esa es la forma en la que se presenta el evangelio, la doctrina del pecado es lo primero que se presenta cuando se presenta el evangelio. El evangelio de Jesucristo comienza con un anuncio, y es: el hombre ha pecado. Y hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Cuando queremos presentar el evangelio de una manera en como no lo predicaron los apóstoles. Porque a veces queremos presentar el evangelio como: Dios me ama, Dios es pura paz, Dios me quiere, Dios me acepta. Y a ver, cuando Pablo o Pedro en sus grandes discursos de los Hechos de los Apóstoles predicaron el evangelio de esa manera? Antes bien, ustedes van a encontrar a Pedro confrontando de pecado cuando predicó y se convirtieron 3,000, cuando se convirtieron 5,000, y en la casa de Cornelio, lean los discursos exhaustivos de Pedro, él confrontó primero el pecado. Tanto así que cuando la Biblia dice que escuchaban a Pedro decir estas cosas, se sentían quebrantados de corazón los judíos y le decían a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contestaba: arrepentíos y convertíos. Pablo hizo lo mismo en Romanos capítulo número 1. Él comenzó convenciendo de pecado. Luego Pablo presentó la doctrina de la gracia, Romanos capítulo 4. Luego Pablo presentó la doctrina de la justificación, Romanos capítulo número 5. Luego está la doctrina de
la doctrina del pecado, que se desarrolla en 2 capítulos, Romanos 6 y 7, la doctrina de vivir en el Espíritu, Romanos capítulo número 8, y finalmente, desde el capítulo número 9 hasta el capítulo número 11, que es donde estamos ahorita en este estudio, y hoy vamos a terminar el capítulo número 9, Pablo dedica 3 capítulos para hablarnos sobre la doctrina del futuro de la nación de Israel y la posición de Israel en el nuevo pacto. Y vean ustedes qué maravilloso ha sido todo esto, que este estudio calzó exactamente con lo que estamos viendo en el mundo que está pasando con Israel. Y la semana pasada estuvimos explicando por qué todas estas cosas tan feas le han ocurrido a Israel. Y recuérdense que estuvimos exponiendo el Deuteronomio capítulo 28 al 32, donde Moisés profetizó el destino de la nación de Israel. Y también estuvimos estudiando el libro de Jueces, donde se nos dice que la consecuencia de que Israel no haya expulsado a las naciones que habitaban Canaán iba a ser, el juicio de Dios iba a ser de que Dios no los iba a sacar ya nunca más de esa tierra, e iban a ser dardos, ¿verdad? Dardos y espinas para ellos, y les iban a incomodar, y esto no se va a arreglar hasta que el Señor venga. Vean ustedes cómo el estudio de la Biblia nos permite entender todo lo que está pasando ahorita. Todo lo que está pasando ahorita. Yo quiero decirles, queridos hermanos, que a través de este estudio va a quedar bien claro que no cabe la menor duda que estamos viviendo en el tiempo del fin. Pero saben ustedes una cosa, que qué importante es que la iglesia esté bien preparada, y que la iglesia esté velando, y que la iglesia entienda. Porque cuando una persona no está velando, cuando una persona no está pendiente del estudio de la palabra, no está haciendo las cosas bien, cuando el fin se acerca, ¿saben ustedes qué pasa en ese tipo de personas? Se llenan de incertidumbre y se llenan de temor. Pero esa no es la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que dice la Biblia que nosotros somos del día para que ese día no nos sorprenda. Esto no quiere decir jamás que vamos a poder fechar el año, el mes, el día y la hora en que Cristo va a venir. Pero cuando nosotros andamos como de día, el arrebatamiento nunca nos va a sorprender, en el sentido de que vamos a estar siempre viviendo y esperando que Cristo venga. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros estemos viviendo una vida en la que estemos preparados cada día para que el Señor pueda venir y no nos agarre por sorpresa. ¿Me están entendiendo? Eso significa andar como de día. Sin embargo, para la persona que ha dejado de velar y que se ha entregado al pecado, todo lo que está ocurriendo ahorita en el mundo le va a llenar de temor y le va a llenar de angustia y de incertidumbre. ¿Saben ustedes una cosa? Les voy a decir una cosa. A mi esposa, un día de estos, una persona le escribió y le dijo que quería hablar conmigo, que es que quería preguntarme sobre el fin y que cómo estaba la cuestión con Israel. Por supuesto que me reservo el nombre de esa persona. Una persona que salió mal de esta congregación, en pecado, y no se ha arrepentido de su pecado. No se ha arrepentido de su pecado hasta el presente. Ahora trata de comunicarse con mi esposa, porque yo la tengo bloqueada por todas las redes, por WhatsApp, por todo lado. Yo le dije, no venga a hablar conmigo hasta que usted se arrepienta de su pecado. No venga a hablar conmigo. Las puertas de esta iglesia estarán abiertas el día que usted se arrepienta de su pecado, pero mientras usted no esté arrepentido de su pecado, no me busque ni venga a la iglesia.
Y saben ustedes que tratando de ahí ponerse en contacto con mi esposa, me dice mi esposa, ¿qué le contesto? No le contestes. No le contestes. ¿Por qué? Porque cuando una persona vive en pecado y ha dejado de velar y tiene conocimiento del Señor y sabe y ve las cosas y no es tonta, sabe que el tiempo del fin se acerca, lo que siente es remordimiento, pero no arrepentimiento. Entonces, qué importante es, hermanos, que este tipo de mensajes provoquen en la congregación arrepentimiento. Ese es el profundo deseo de Dios cuando nosotros compartimos este mensaje. Escúchenme bien, ¿de qué le sirve a usted saber quiénes son los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿Quiénes son los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates? ¿Quiénes son los 2 testigos del Apocalipsis? ¿Quién es la gran ramera? ¿Cuál es el misterio de las 7 cabezas de la bestia y sus 10 cuernos? ¿De qué le sirven a ustedes y a mí saber todas esas cosas si no vivimos una vida de santidad y si no estamos velando? ¿De qué sirve? Este tipo de mensajes tienen que servir para llamar a la congregación al arrepentimiento y a vivir como de día. Vean que no he empezado a predicar todavía sobre Romanos, pero yo quiero decirles algo y voy a orar y quiero que nos tomemos un minuto de silencio para que realmente podamos orar, porque yo quiero decirles que la doctrina que estamos por estudiar aquí en Romanos capítulo 9 es imposible de entender si una persona no vive en santidad. Les voy a decir por qué, porque la doctrina que estamos por estudiar ahorita en Romanos 9 se llama la doctrina de la predestinación. Y es una doctrina tan profunda que muchas personas no la entienden y se confunden y creen que Dios es injusto y que qué barbaridad, cómo Dios va a crear para predestinación unos para salvación y que otros para que se condenen. ¿Cómo es eso que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? A mí eso no me parece. Para que nosotros podamos entender esta doctrina tan profunda, nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios y ser genuinos y arrepentirnos de cualquier pecado que pueda haber en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado llena de entenebrecimiento el entendimiento. El pecado llena de tinieblas el entendimiento y jamás se podría entender esta doctrina. Como me pasó a mí hace unos meses en un culto de jóvenes mayores. Otra vez también me reservo el nombre, una persona que se había ido de esta iglesia mal, en pecado, vuelve, pero no vuelve arrepentida y viene a un culto de jóvenes, se sienta a la par mía a hablar y me dice, es que ¿cómo yo me voy a arrepentir? Vea, le voy a decir una cosa, es que a mí no me parece de Dios esto y esto y esto y explíqueme esto. Y entonces yo le paré ahí en ese momento y le dije, para un momento, ¿cómo estás en lo moral? Y se queda así y me dice, ¿cómo? ¿A qué se refiere? ¿Cómo estás en lo moral? No estoy bien. Ni intentes entender los misterios de Dios si en lo moral no estás bien, porque tu pecado entenebrece tu entendimiento. No esperes que te voy a responder. Es más, no te voy a responder. Qué importante es entender, hermanos, que no podemos tratar de entender las profundidades de la palabra de Dios si no estamos bien delante de Dios. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento, y yo los voy a invitar para que cualquier cosa, hermanos, que no esté bien en nuestras vidas, yo los llamo al arrepentimiento y le pidamos al Señor, ¿verdad?, que ponga en nosotros genuino arrepentimiento y que Él nos permita comprender su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que el Espíritu Santo, que es el que convence de justicia, juicio y pecado, hable a nuestras mentes, a nuestros corazones, y nos convenza, Señor, si realmente hay algo que está mal dentro de nosotros.
Si hay algo que está mal dentro de nosotros, Señor, y tal vez estamos cegados, perdónanos, Señor, y ayúdanos a corregir nuestra conducta, arrepentirnos de todo corazón. Y no permita, Señor, que el pecado llene de tinieblas nuestro entendimiento. Padre, trata con cada corazón, empezando con el mío, Señor, que soy el pastor de la iglesia, el general. Trata con nuestro corazón, desde el más joven, Señor, hasta el más anciano. Trata con nuestro corazón para que nuestro corazón sienta convicción de arrepentimiento y se aparte de toda maldad. No permita, Señor, que haya tinieblas en nuestra mente. Si ha habido tinieblas en nuestra mente por la dureza de nuestro corazón, nos arrepentimos y confesamos que en tu luz vemos la luz. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, de todo corazón, que nos abras el entendimiento de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el tema que el apóstol Pablo está tratando? El problema que el apóstol Pablo está tratando en Romanos capítulo número 9. Escuchen bien. Está en el versículo 6. Lean conmigo Romanos capítulo 9, versículo 6. Este versículo debería subrayarlo porque nos demuestra cuál es el problema que Pablo va a solucionar. Versículo número 6 dice: y no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los de Israel son Israel, ni porque son simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada simiente. ¿Cuál es el problema que Pablo está desarrollando en este capítulo? Cuando nosotros vemos cómo le ha ido a Israel en la historia, que los han echado de todos los lugares donde han estado, de que casi los exterminan en la Segunda Guerra Mundial, y ver esta masacre, ¿verdad?, que hizo Hamás, ¿verdad?, matando más de 1,400 personas y secuestrando a más de 200 personas, uno se pregunta, y tal vez alguna persona podría decir, la palabra de Dios falló con Israel. ¿Dónde están las promesas que Dios le hizo a Abraham? ¿Dónde están las promesas que Dios le hizo a Moisés? Las promesas que Dios le hizo a David acerca de que Dios iba a bendecir a la nación de Israel. Alguno podrá decir, yo no las veo por ningún lado, sino yo más bien veo que los judíos, históricamente hablando, han sido una de las etnias en las que peor les ha ido en la historia. Entonces alguno podría argumentar, la palabra de Dios ha fallado con ellos. Las promesas de Dios no se cumplieron con ellos. Algunos podrían decir, Dios no pudo cumplir su proyecto con ellos. Y entonces Pablo comienza solucionando este tema con lo que mencionábamos la semana pasada, y es lo siguiente:
No todo Israel es Israel. Ni toda persona por ser simiente de Abraham será considerado hijo de Abraham, sino que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Saben ustedes que yo estaba hablando con una persona que es judía, realmente que es judía, es hebrea, su árbol genealógico es ininterrumpido, familias judías desde siempre? Y ¿saben ustedes que esta persona me decía esto? Esto que nos está pasando a nosotros con Hamás debería provocar en nosotros verdadero arrepentimiento. Qué satisfacción más grande fue haber escuchado de un verdadero judío entender que esto que les está pasando debería llamarlos al genuino arrepentimiento. Y como esta persona hizo este comentario, entonces yo me sentí en ánimo de decirle esto, porque hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de esto, porque es un tema delicado. Yo les decía a esta persona: ¿sabes que la Biblia dice en el Salmo 78, versículo 62? Mi pueblo pecó contra mí en el desierto, y en mi indignación los entregué para que los aniquilaran. Salmo 78. Qué impresionante. Mi pueblo pecó contra mí en el desierto, y en mi indignación yo los entregué para que los aniquilaran. Yo le compartía este versículo a esta persona y le hacía ese comentario de esa fiesta en la que vimos que mataron a más de 250 personas, pero que veíamos que tenían un Buda, que había un fiestón a las 6 de la mañana. Y esta persona judía me decía que reconocía que de verdad Israel tiene que ser llamado al arrepentimiento. Hermanos, ¿cuál es la primera respuesta ante este problema que Pablo propone de que parece que la palabra de Dios no se ha cumplido en Israel? La primera respuesta es la siguiente: tengan en consideración que no todo Israel es Israel. Las promesas de Dios siempre se han cumplido en aquellos israelitas que son verdaderamente israelitas de todo corazón. Lo que dice Pablo también en Romanos capítulo número 2, porque no es judío el que lo es en el exterior, no es judío el que se ha circuncidado exteriormente, sino que realmente es judío el que lo es en el interior, el que está circuncidado en su corazón. Es en esos judíos quienes las promesas se han hecho una realidad. ¿Por qué se han hecho una realidad? Porque cuando un judío cree en Jesucristo, todas las promesas de Dios se hacen una realidad en Él, en Cristo Jesús. Cuando una persona acepta a Cristo, y esto incluye a los gentiles también, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, las promesas de Dios se hacen una realidad en nuestra vida en la persona de Cristo Jesús. La paz que el Mesías tiene que traer, aun cuando Cristo aún no ha venido por segunda vez y ha traído paz a todas las naciones, la paz que el Mesías tenía que traer se hace una realidad cuando aceptas a Cristo en tu corazón. Una persona sin Cristo, hermanos, es una persona que no tiene paz, que no puede dormir bien. Es una persona que es presa de sus temores, de sus remordimientos. Pero cuando una persona acepta a Cristo de todo corazón, la paz se hace una realidad en él. La promesa que Dios le hizo al rey David de que siempre habría un descendiente de él sentado en el trono de Israel. Cuando una persona acepta a Cristo, ¿quién viene a reinar al corazón? El mismo Jesucristo. Y esa promesa se hace una realidad en nuestro corazón. Pero la segunda doctrina que va a responder este problema de que parece que las promesas de Dios no se han alcanzado en Israel es la doctrina de la predestinación. Y no es una doctrina fácil de entender. Vamos a leer todo Romanos capítulo 9, desde el versículo 8 hasta el final. Dice la Biblia de la siguiente manera: es decir, no son hijos de Dios los hijos de la carne,
sino que los hijos de la promesa son contados como simiente. Porque la palabra de la promesa es esta: según el tiempo señalado vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también al escribir Rebeca de uno de Isaac, sino que también al concebir Rebeca de uno de Isaac nuestro padre, porque aun cuando no habían nacido ni habían hecho algo bueno o ruin, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama, le fue dicho: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora sí, explícame eso. Porque ¿cómo es posible que estando en el vientre de Rebeca, Esaú y Jacob no habían nacido, no habían hecho ninguno de los dos nada bueno ni malo, y antes de que nacieran, Dios dice: el mayor servirá al menor, y a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí? Parece que no es justo. No han hecho nada. ¿Cómo Dios puede decir, antes de que nazcan, a este amo y a este aborrezco, a este elegí y a este deseché? Es una doctrina que vamos a tratar de explicar hoy. Sigamos leyendo. ¿Qué diremos entonces? Versículo 14. ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al Faraón: por esto te levanté, para que muestre en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Todavía esto se va complicando más, porque Pablo viene diciéndonos: a Jacob amé, a Esaú aborrecí, y empieza Pablo a añadir: Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y Dios aborrece al que quiere aborrecer. Y entonces Pablo da un ejemplo: el faraón: te he endurecido, ¿para qué? Para exaltar mi nombre, hablando acerca del faraón. Dice la Biblia que Dios quiso endurecer al faraón. Versículo número 19. Me dirás entonces: ¿por qué pues sin culpa? ¿Qué pregunta más importante? Si Dios predestina, ¿cómo Dios puede culpar? Si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿cómo Dios puede culpar al faraón si Dios lo endureció? Parece que no tiene lógica, pero la tiene, ya vamos a ver. Sigo leyendo. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirás acaso a lo moldeado, al que lo moldea: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, toleró con mucha paciencia vasos de ira dispuestos para destrucción, y para hacer notorio la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Vean tres puntos interesantes que Pablo toca en este capítulo. Pablo está tratando de enseñar que la doctrina de la predestinación nos permite entender por qué parecen que las promesas de Dios no se han cumplido en Israel. Y Pablo contesta lo siguiente: ustedes tienen que entender que las promesas se han cumplido en los hijos de la promesa. Y Pablo enseña: y estos hijos de la promesa alcanzaron la promesa no porque ellos fueran muy buenos y la alcanzaran por méritos propios. Los que alcanzaron las promesas de Dios no las alcanzaron por méritos propios, por sus propias obras.
Las alcanzaron porque Dios los eligió para que las alcanzaran. Y entonces Pablo da 3 ejemplos. Vean el caso de Jacob. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, aún antes de que nacieran. Y Dios endureció el corazón de Faraón porque quiso endurecerlo. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y Dios endurece al que quiere endurecer. Y Pablo da un ejemplo más. Y tal vez algunos de ustedes podrían objetar y decir, pero entonces si Dios hace estas cosas, ¿por qué Dios se inculpa? ¿Por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios condena si Él es el que está detrás de estas cosas? Y contesta Pablo y dice lo siguiente: bueno, en primer lugar, ustedes tienen que entender algo. ¿Podría decirle el barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? Si un alfarero hace, ¿verdad? Está hablando alegóricamente. Si un alfarero hace vasos de un tipo y con el mismo barro hace vasos para otro tipo, ¿podría volverse el barro y reclamarle al que hace la obra, ¿por qué me haces de esta manera? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? No. El alfarero tiene la potestad, la autoridad y el derecho de hacer con el barro lo que quiera. Y hacerle las orejas que quiera, las jarras. Y podrá decirle las jarras al alfarero: ¿por qué me hiciste las orejas tan pequeñas? ¿Por qué me hiciste las orejas tan grandes? ¿Por qué me hiciste tan ancho? ¿Podrá decirle eso el barro al alfarero? Y la respuesta es no. El alfarero hace lo que él quiere. Y todavía este tema se complica más porque Pablo dice lo siguiente. Dice Pablo que Dios ha permitido vasos de deshonra, se está refiriendo a seres humanos, vasos de deshonra para mostrar su ira, pero también Dios ha hecho vasos de honra para mostrar su gloria y su riqueza. Déjenme explicarle esto en unos minutos. Yo quiero que ustedes anoten lo que les voy a decir. Es muy importante que ustedes tomen en consideración las siguientes cosas, porque si ustedes desconocen esto, no van a poder entender bien. Les voy a decir un ejemplo. Si yo no explico esto, cualquiera de ustedes se podría ir de esta manera con este pensamiento y decir: ¿para qué yo me voy a arrepentir? Seguramente yo no soy una vasija de honra. ¿Para qué yo me voy a arrepentir si al final es Dios el que endurece o el que no endurece? ¿Para qué? Al rato yo no soy de esos. Al rato yo soy de las vasijas de deshonra. Al rato yo soy de los que está destinado para mostrar que Dios, como a Esaú, si Dios aborreció a Esaú, al rato yo soy de esos. Alguno podría irse con ese pensamiento. Pero si alguien piensa así, es porque aún no ha entendido qué está diciendo Pablo. Pónganme en atención. Lo primero que ustedes tienen que entender para comprender este capítulo es lo siguiente. La persona que está escribiendo esto, apúntalo, es un fariseo. Pablo es fariseo. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? Si los fariseos andaban con Jesús y lo criticaron y... Sí, claro, los fariseos hicieron eso. Pero entiendan que los fariseos no eran más que una agrupación doctrinal de ese tiempo. Así como hoy en día en el cristianismo hay nazarenos, bautistas, pentecostales, metodistas, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, habían fariseos, saduceos, celotes y esenios. 4 sectas judías. La palabra secta no es despectiva. En ese tiempo se decían sectas, es agrupaciones. 4 agrupaciones judías. Pablo era fariseo y los fariseos creían, apúntalo, en la predestinación. Los fariseos creían en la predestinación. ¿Qué significa eso de la predestinación? Que Dios nos creó con un propósito antes de que este mundo existiera. Eso se llama predestinación. Pero también los fariseos, apúntalo, creían en el libre albedrío. También los fariseos creían en el libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío, pastor? Que el ser humano tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Entonces, esto que está escribiendo Pablo acá
no te priva a ti en ningún momento de la responsabilidad de creer o no creer, de endurecerte o no endurecerte, porque los fariseos también creían en el libre albedrío, también. Y podríamos ver pasajes en donde donde se demuestra que Pablo cree en el libre albedrío. Por ejemplo, Pablo escribió estas palabras: como embajadores de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Cristo. Eso es libre albedrío. Pablo está pidiéndole a las comunidades a las que les está escribiendo que se arrepientan para que se reconcilien con Cristo. ¿Me están entendiendo? Entonces, hay que entender que la persona que está escribiendo esto no desecha la idea del libre albedrío. Él cree en el libre albedrío y cree también en la predestinación. Pero ¿cómo puede ser posible esto? Parece que son dos doctrinas completamente contrarias. Es que ese es el pensamiento griego. Una de dos: o crees que el hombre escoge o crees que Dios escoge, pero no pueden ser las dos al mismo tiempo. Y la verdad es que sí, porque entre la doctrina de la predestinación y la doctrina del libre albedrío hay un puente que comunica estas dos doctrinas y se llama la doctrina del preconocimiento de Dios. Vayan conmigo a Jeremías capítulo 1, versículo número 5. Jeremías capítulo número 1, versículo número 5. Jeremías capítulo número 1, versículo número 5. Dice la Biblia de la siguiente manera. Página 566, los que tenemos la Biblia textual. Dice la Biblia de la siguiente manera: antes de que te formara en el vientre, ¿qué dice? ¿Te qué? Conocí. Presciencia de Dios. Esa es la presciencia de Dios, preconocimiento de Dios. Escúchame bien lo que te voy a decir. Antes de que usted estuviera en el vientre de su mamá y antes de que este planeta existiera, ya Dios usted lo conocía. Eso se llama el preconocimiento de Dios. Impresionante, ¿no? Oigan, antes de que el espermatozoide fuera para el óvulo de su mamá, ya Dios te conocía. Antes de que este planeta fuera creado, ya Dios sabía quién eras. Dios te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces a ti mismo, porque te conoce antes de que existieras. Vean que ahí está la doctrina del preconocimiento y dice la Biblia: y antes que salieras de la matriz, ¿qué dice? Te consagré y te di por profeta a las naciones. Ahí está la doctrina de la predestinación. Antes de que tú fueras creado, yo te di por profeta a las naciones. Predestinación. Pero ¿cómo ocurrió esto? Es que antes de que Dios predestinó, Dios primero conoció y vio a Jeremías y conocía a Jeremías. Y entonces, como Dios lo conocía, Dios dijo: a ti te consagro por profeta a las naciones, pero porque Dios lo conoció antes de que él existiera. ¿Ya entendieron? Entonces, cuando la Biblia dice, volvamos a Romanos, ahora sí, cuando la Biblia dice en Romanos capítulo número 9, ¿alguno de ustedes tiene una moneda de casualidad? Nadie. Ya casi nadie usa monedas, ¿verdad? ¿Sí? ¿La moneda? Yo quiero que ustedes entiendan esto. ¿Cómo funciona esto y cómo no funciona? Volvamos a Romanos número 9, versículo 13. Romanos capítulo 9, versículo 13. Para los que están viendo este mensaje en Facebook, YouTube, nosotros en Costa Rica, el Colón, tenemos escudo y corona. Escudo y corona, para que entiendan. Está en el vientre de Rebeca
Esaú y Jacob. Entonces Dios hace esto. Bueno, a ver, Esaú, escudo lo endurezco, corona lo consagro. Endurecido. No funciona así. No funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque nosotros tenemos una ley de la conciencia en nuestra cabeza. Y eso nos dice que si Dios hiciera eso, Dios sería injusto. A ver, Faraón, escudo lo endurezco, corona hago que se arrepienta. Endurece. No funciona así. Sino que Dios mira el corazón de la persona y Dios entrega a la persona a la abundancia de su corazón. ¿Dios endureció el corazón de Faraón? Sí, pero ¿por qué? Porque su corazón ya estaba endurecido desde siempre. ¿Entienden? Dios había visto el corazón de Faraón. Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, había visto el corazón de Faraón. Y Dios sabía que ese corazón no se iba a arrepentir. Entonces Dios lo entregó a la mayor dureza que él podría haber experimentado. Y esta es la manera en cómo trabaja la predestinación de Dios. Dios conoce a la persona y de acuerdo a lo que Dios ve en la persona, Dios predestina el destino de esa persona. Esta es la manera. Y escúchenme bien, las promesas de Dios para con Israel se han hecho siempre una realidad en todos aquellos judíos que han sido escogidos por Dios para que las promesas se hicieran una realidad en ellos. Véanlo, vamos a leer un momento el versículo 16 y ya voy a ir terminando. Romanos 9:16. Así que pues, oigan lo que la Biblia dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto te levanté, para que muestre mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado en la tierra, proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere tiene misericordia y al que quiere él endurece. ¿Ya me están entendiendo? Vean lo que dice la Biblia. Dios, ¿por qué endureció a Faraón? Para engrandecer su nombre. ¿Por qué Dios permite que haya gente? ¿Por qué Dios, sabiendo que de antemano, les hago una pregunta, ¿ustedes creen que Dios sabe ya de antemano quién se va a salvar y quién se va a condenar? Claro que sí. Entonces, ¿no sería más fácil decir Dios, no, pues como estos se condenan, mejor no los creo? Vean las grandes preguntas filosóficas que contesta Romanos 9. ¿Por qué Dios, sabiendo de antemano que Judas iba a condenar, por qué Dios, sabiendo de antemano que hay gente que nace y que se va a condenar, por qué Dios los crea? ¿No sería mejor que Dios no los cree? Pero Romanos contesta la pregunta. Romanos dice: ¿por qué Dios permite la existencia de estos vasos de ira? Dios permite la existencia de estos vasos de ira, y te lo digo con mucho cuidado para que entiendas, para que esos vasos de ira permitan que se haga notorio cualidades de Dios. ¿Cuáles son esas cualidades de Dios? Dios es un Dios de ira también. Si Dios no hubiera permitido la existencia de estos vasos de deshonra, ¿cómo sabríamos estos atributos de Dios? Dios tiene ira contra el pecado, Dios castiga el pecado, Dios se enfurece contra el pecado. Estos vasos de ira permitieron conocer esta cualidad de Dios. Él es un Dios que castiga la maldad, y para eso Dios permitió la existencia de estos vasos de deshonra. Pero aquí termino, y esto es muy profundo, porque escúchenme bien lo que les voy a decir.
si nosotros somos cristianos, si tú un día aceptaste a Cristo en tu corazón, no es por tu propio mérito, sino es porque Dios te conoció y Dios hizo que escucharas un día la voz del príncipe de los pastores, y esa voz te fue familiar y no te pudiste resistir. Vean lo que les estoy diciendo, hermanos. Nosotros fuimos escogidos como vasos de honra según el designio de Dios, según la elección de Dios. Dios te escogió para que fueras un vaso de honra. Y por lo tanto, esto nos lleva inevitablemente a tener que vivir como vasos de honra. ¿Me están entendiendo? ¡Wow! ¡Qué profundo es el propósito de Dios! Antes de que yo naciera, antes de que yo estuviera en el vientre de mi mamá, Dios me conoció, Dios me consagró, Dios me dispuso como un vaso de honra. Yo me convertí al cristianismo no por mérito propio, sino fue porque estaba en la voluntad de Dios que un día en mi vida viniera el Espíritu Santo y me convenciera de justicia, de juicio y de pecado. Y yo no me pude resistir a eso. Y por eso soy cristiano, y por eso soy hijo de Dios, y por eso tú eres cristiano, y por eso tú eres hija de Dios. Y por esta razón es que tú y yo tenemos que vivir una vida genuina delante de Dios, porque el llamado que Dios nos hizo es solemnemente profundo. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo vamos nosotros, hermanos, a vivir una vida deliberada de pecado, a andar aquí a veces cristiano, a veces cristino, ¿verdad? Porque a veces parecen más cristinos que cristianos, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? Te ríes porque te llamas Cristina, ¿verdad? O sos cristiana o sos cristina, ¿no? Perdón, hermana. ¿Sí me entendieron? Vamos a cambiarlo. O sos cristiano o sos simpatizante del cristianismo, pero ¿eres o no eres? ¿Me estoy dando a entender? Por Dios, ¿cómo un hombre casado, siendo cristiano, va a poner su mirada en otra mujer? ¿Cómo un joven que ya es cristiano, que ha experimentado este llamamiento solemne de Dios, cómo se va a entregar a las fiestas? ¿Cómo se va a entregar al licor? ¿Cómo se va a entregar a los pecados sexuales? ¿Cómo no vamos a vivir una vida santa y piadosa y justa delante de Dios? No cabe eso. Es como sacar un pez del agua. Usted saca un pez del agua y el pez empieza, ¿verdad?, a brincar y todo porque está buscando regresar al agua. Un pez no puede vivir de fuera del agua. Un verdadero cristiano no puede vivir de otra manera que no sea una vida de santidad. Un verdadero cristiano, no puede vivir de otra manera que no sea velando. Por este llamamiento tan grande que Dios me dio. Vean, esto, cualquiera que lo entiende, saca a cualquier persona de la baja autoestima. Cualquier persona que estuviera lidiando con la baja autoestima, si entendiera el llamado que Dios le ha hecho, no tendría baja autoestima. Aunque pase lo que pase, aunque pierdas el trabajo, aunque se vaya la esposa, aunque se vaya el esposo, yo soy hijo de Dios. Antes de que este mundo existiera, Dios me conoció, Dios me consagró, Dios sabía cuando yo estaba en el vientre de mi madre. David lo dice en el Salmo 139. No te fue encubierto mi formación, aún el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos. Todas las cosas estaban escritas acerca de mí en tu libro. Salmo 139. Desde ahí te amó Dios.
desde el vientre. Amén. Quiero terminar leyendo este versículo, el 25. Vean ustedes que Pablo estaba hablando sobre que las promesas se hacen realidad en los hijos de la elección, en los verdaderos judíos. Pero Pablo dice, y con esto termino, que esas promesas y esos vasos de honra que Dios preparó no solo es entre los judíos, sino también entre nosotros los gentiles, porque dice el versículo 24, a los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también entre quienes. Ahí están ustedes y yo. Estos vasos de honra no solo es entre los judíos, es también entre los gentiles. Entonces Pablo cita Oseas capítulo 2 versículo 23, como también en Oseas dice, oigan lo que dice la Biblia acerca de los gentiles: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la que no era mi amada. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Denle un aplauso al Señor por eso, ¿no? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada a la que no era amada. Y en el mismo lugar donde a ustedes los gentiles se les dijo, ustedes no son mi pueblo, en el mismo lugar les diré yo, ustedes son hijos del Dios viviente. Qué bendición más extraordinaria. No va a salir uno feliz de la iglesia con una noticia de estas. No va a salir uno feliz. No va a salir uno con otra expectativa. O vas a salir amargado porque hoy el dólar subió 3 colones. No va a salir uno feliz de la iglesia, hermanos. Quiero invitarlos para que se pongan en pie.